Diego, bueno, a ver, arrancamos con el primero de tus temas que tenía que ver con los más nombrados en torno a Alberto Fernández. Exactamente. El entorno, por un lado, de las figuras públicas y por el otro, las figuras que las enmarcamos dentro del entorno de Alberto Fernández. Concepto un poquito laxo porque hay figuras que no necesariamente son parte del riñón de lo que podríamos denominar este nuevo ismo que sería el albertismo. Vamos de izquierda a derecha, si les parece. En primer lugar, las figuras públicas que aparecieron más mencionadas en el perfil de Alberto Fernández. La más importante, el alter ego del presidente electo, Mauricio Macri. 38% de las menciones. Quédense con este nombre y apellido y después les voy a dar alguna información muy interesante al respecto. Patti Smith, la artista norteamericana que estuvo reunida con Alberto Fernández en esta semana. Ayer, ¿no? Sí. Ayer estuvo, exactamente. Fue una reunión muy interesante, incluso en la que ella cantó y fue una... Ella muy agradable. Sí. Un símbolo, un ícono de lo que fue los finales de la década del 70, cuando surgía el punk. Y cuando ella después, con el paso de las décadas, se transformó en un verdadero ícono del progresismo a nivel internacional, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, 24% de las menciones. Y después aparece el hijo del presidente electo Stanislao, Omar Viviani, anticipando un poco lo que puede llegar a ser la relación del sindicalismo con el electo presidente, Patricia Bullrich y Néstor Roncaglia, que es justamente la ministra de Seguridad saliente, y el que es saliente también jefe de la policía, que dijo que se va. Con el cambio de gobierno no se queda al frente de la Policía Federal. Estas son las figuras. Ahora nos desplazamos de izquierda a derecha y fíjate este dato. El entorno de Alberto Fernández, presidente electo. Rafael Bielsa, la figura más mencionada en el diálogo con respecto a Alberto Fernández. 32%. Fue la presentación del libro El Lawfare, justamente recién lo comentaba Eduardo. Sí. Y me detengo en el apellido de Bielsa muy brevemente para decir esto, Nuria, y por ahí se puede plantear en la mesa. Bielsa, con su libro Lawfare, justamente plantea esta teoría surgida en la década del 70, que tiene que ver con una noción planteada en ese momento por activistas a nivel internacional que decían que precisamente había una guerra en contra de líderes defensores de los derechos humanos en el mundo, con participación de la justicia y con participación de los medios de comunicación. Bielsa retoma ese concepto. Ya Cristina Fernández, si nos retrotraemos algunos meses atrás, o al menos en este tiempo en el que no fue presidenta, fue un discurso que de tanto en tanto lo planteaba también justamente con las causas que van en su contra. Y una pregunta que yo me hago con respecto al tema de Rafael Bielsa, si de alguna manera Bielsa no será o no representará un poco lo que fue... ¿Se acuerdan de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe? Sí. Eran dos filósofos, bueno, Laclau falleció, ellos planteaban la idea del antagonismo político, que fue una teoría muy aceptada por el kirchnerismo en general y particularmente por Cristina Fernández. Bueno, de aquella doctrina de la confrontación política, hoy Bielsa, apenas vuelto al poder del kirchnerismo, plantea esto del lawfare. Veremos si específicamente es un tema que se plantea como doctrina del kirchnerismo. La idea de que hay complicidad judicial y de los medios contra el gobierno que asume, ¿no? Bueno, cada vez que puede el kirchnerismo instala un poco este tema, ¿no? Ya hace rato, antes inclusive de lo de Bielsa. Sí, antes de lo de Bielsa, lo que resulta curioso es que esto vuelve a escena, ¿no? Bueno, y el resto de los nombres que tienen que ver con la posible conformación del gabinete de Alberto Fernández, que entró en el último tiempo, en los últimos días, nuevamente en un hermetismo total. Absoluto. Todos los nombres que circulaban, de repente no se habla de nadie más. No se habla. Bielsa no habla, por ejemplo, y sin embargo es la segunda figura más mencionada. Tiene que ver con toda la expectativa que despierta, especialmente el gabinete económico. Ahora, vamos a este escenario. Esta es la mención más importante. ¿Qué hicimos antes? Como siempre decimos y aclaramos, o no lo hicimos, pero lo hacemos ahora. Antes hicimos un análisis de las redes sociales de acá, de la República Argentina. Le sacamos el filtro de Argentina, hacemos un rastrillaje a nivel global de las menciones de Alberto Fernández y miren cuál es la más importante. Alberto Fernández con Patti Smith en sus oficinas. ¿Se acuerdan que era una de las figuras que aparecía más mencionada antes? Sí. Bueno, pero fíjense el otro dato curioso. ¿Qué red social es? ¿La conocen? Reddit. Reddit. Es una red social que nació en el año 2005. Tiene alrededor de 350 millones de usuarios activos, según HotSuite. Te digo, es un universo muy parecido al de Twitter, en términos de cantidad, no el tipo de red social. Si miran la estética de la red, no tiene mucha dinámica, no tiene mucho atractivo. Es una red social que tiene mayormente presencia de hombres y jóvenes, en donde se comparte mucha información de actualidad.
Es algo así como una red donde se da una situación, una especie de foro de opinión, pero con mucho diálogo sobre la actualidad. Fíjate qué interesante. Alberto Fernández, presidente argentino, en una red global, alcanza su mayor interés por su relación, por un encuentro con un artista a nivel internacional. Interesante para lo que significa el manejo de la imagen de un dirigente en un país y su vínculo con las redes sociales de todo el mundo. Sí, y la edad, ¿no? Lo que llama la atención. Una red de jóvenes. Esto también relativiza un poco la idea de que los jóvenes no se interesan por la política. Claro. Se interesan, pero a partir de un concepto de redes sociales distinto al que hemos conocido hasta ahora, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Vuelvo en un ratito con vos, Diego. Dale. Mientras tanto me voy a ir a la mesa y me voy a quedar